Hola, hoy vamos a ver genética de poblaciones, una contribución a la teoría de la evolución y el equilibrio de Hardy-Weinberg. Nosotros habíamos mencionado la teoría sintética de la evolución, que fue aquella que se construyó alrededor del 30 y el 40 del siglo pasado, en donde se incluyeron aspectos como la genética dentro de la teoría de la evolución. En la síntesis moderna, lo que se incluyó fue la genética mendeliana, la teoría de Mendel, digamos, toda la genética de Morgan, que estudió con moscas, y además genética de poblaciones, en donde se incluyó también estadística y probabilidad. Habíamos contado que con los escritos de Darwin lo que se aceptó fue la teoría de la evolución, pero no totalmente. Lo que no fue aceptado fue la selección natural, o lo que se le llamó darwinismo en un momento. La teoría de la selección natural había sido dejada de lado por los comentarios principalmente de Spencer, que decía que si ocurre una nueva variante en la población, ésta se vuelve a mezclar y entonces se diluye y no es motivo de una aparición de una nueva especie, por ejemplo. Esto puede explicarse con la genética de poblaciones. Ahora vamos a ello. La genética de poblaciones estudia la organización de la variación hereditaria en grandes grupos de organismos, determinando estadísticamente las propiedades genéticas de estos grupos y los cambios de estas propiedades con el tiempo y en el espacio. En este esquema que puse acá, lo que puede verse es la evolución de la población humana y su subdivisión en espacio y tiempo. Y ahí se ven las distintas ramitas que forman parte de los distintos grupos que vivieron en los distintos continentes. A la derecha se ve el tiempo transcurrido en miles de años y abajo de todo sería la población actual, que no está incluida el mestizaje actual, la globalización. Y bueno, este tipo de esquemas se logran gracias al estudio de la genética de poblaciones humana en este caso. Es necesario observar distintos marcadores genéticos o moleculares que nos dan una idea del tiempo transcurrido. Entonces, entendamos acá que se trata de diversidad genética. Puede ser diversidad genética que se exprese en distintos genes que concluyan en distintos fenotipos o no, porque hay distintos marcadores que se utilizan en genética molecular o de poblaciones en donde nosotros no vemos áreas que sean genes, o sea que no pasan en ningún momento a ser transcriptas. Son áreas del ADN que mutan libremente y no hay consecuencias. Por eso se estudian en estos casos. Es importantísimo entonces la diversidad genética. La biodiversidad genética es la materia prima de la evolución. Y una de las preguntas que podemos hacerlos es, ¿qué genera la biodiversidad? ¿Cuál es el origen de la biodiversidad? También podemos verlo como algo dinámico, como cambios en el acervo génico a lo largo de las generaciones. Y eso también es evolución. Es algo dinámico, fluido, que va cambiando con el tiempo. Comencemos por el origen de la diversidad genotípica. La primera definición se debe a de Vries, quien decía que cambios heredables repentinos son responsables de las variaciones heredadas. Hoy sabemos que son cambios en el material hereditario, que se trata en realidad de errores de copia durante la replicación. Puede haber otras fuentes además de los errores, como por ejemplo químicos mutagénicos, radiación, virus, transposones, distintos elementos que provocan un cambio en ese material genético. Y todo cambio, le decimos acá, mutación. No se trata solamente de mutaciones puntuales, sino que puede haber duplicaciones, deleciones, etc. En el caso de las mutaciones puntuales, son eventos raros, con frecuencias de una cada 100.000 o cada 100 millones de replicaciones. Depende de la tasa de error de la polimerasa, y la polimerasa es bastante eficiente, por lo que vemos. Tenemos que tener en cuenta que las mutaciones ocurren siempre al azar, es decir, sin importar el efecto que causan sobre la capacidad adaptativa. Las mutaciones pueden ser recurrentes. Puede haber en un caso que mute de A grande, un alelo, a chica, y también en otro caso, en otro ejemplar, en otro individuo, también puede ocurrir de la misma forma, de A grande a chica. Y también tenemos que tener en cuenta que puede ser al revés, que puede ser reversible, que de A chica también puede mutar otra vez a A grande. En un momento se pensó
que las mutaciones eran el motivo real de la evolución, o sea, que lo que causaba la aparición de distintas especies o variedades, porque, como habíamos dicho, se negaba la existencia de selección natural. Pero tengamos en cuenta este cálculo. Una mutación de A grande a chica tiene una frecuencia que es mu. Lleva 700.000 generaciones pasar de una probabilidad de que todos sean de A grande a la mitad que sean de A chica, considerando incluso valores de tasas de mutación relativamente altos. Esto es demasiado largo el tiempo. En el caso de una especie en el que el tiempo de generaciones lleva 15 años, por ejemplo en la especie humana aproximadamente, tardaría 1.000.000 de años pasar de en que todos sean A grande a la mitad sean A grande. Esto nos dice que hay otros procesos implicados y no puede ser la mutación por sí sola la causa de la evolución o la causa de cambio o diversidad. También tenemos que tener en cuenta el origen de la diversidad genotípica por recombinación. Procesos involucrados en la recombinación son la segregación al azar de los cromosomas homólogos, la recombinación intracromosómica o entrecruzamiento durante la gametogénesis o crossing over, y la redistribución estocástica de los genes segregados en los gametos durante la fecundación. O sea, el azar también. Lo que nos toca, nos toca. Podemos pensar en el azar de cada evento, del azar entre la recombinación cromosómica, en los cromosomas que nos tocan, porque en cada meiosis hay una reducción del material genético. Y también podemos pensar que eso es doble, porque depende del azar en que los genes que vinieron del espermatozoide y del azar con que vinieron los genes del ovocito. Así que los que se juntan también es azaroso. Aún teniendo los mismos padres, es altamente improbable formar la misma combinación genética en otro hijo. O sea que los hermanos sean exactamente iguales. Tengamos en cuenta que probabilísticamente un hermano es la mitad de la información genética del otro hermano. Una cita de Dosomsky. La recombinación de los genes tiene, desde el punto de vista de su importancia evolutiva, dos efectos antagónicos. Por un lado, disminuye el valor adaptativo inmediato, pero a nivel poblacional provee plasticidad adaptativa. En criollo digamos que si a alguien le va muy bien en un determinado ambiente y tiene un fitness muy alto, la recombinación hace que podría perderse ese fitness tan alto. En primer lugar, al pasar por la división reduccional en la meiosis, la formación de gametos, y luego al unirse con otro gameto, con otra información genética. Sin embargo, esto provee una plasticidad o un cambio que podría servir en el nuevo ambiente que va a vivir la generación nueva. Y otra cosa a tener en cuenta es que no se trata solamente de genes puntuales afortunados los que otorguen un mayor fitness. Deben tener otros genes que otorguen un fenotipo favorable al ambiente. Combinaciones afortunadas, como en el truco, tienen mayores posibilidades. Esto es, si me tocan el ancho de espadas y después me tocan 2-4, es difícil que tenga suerte, tiene que estar acompañado de al menos una carta mejor. Para entender esto podemos pensar en términos de variabilidad. Por un lado tenemos variabilidad que se libera, que aumenta, que se incrementa en la población, o variabilidad que se restringe, que disminuye. Según Carlson, hay que tener en cuenta distintos elementos que otorgan mayor variabilidad o reordenamiento genético o la disminuyen. Una es el número de cromosomas. Otra es el crossing over, el sistema de apareamiento o estrategia reproductiva y por último el tiempo generacional, o sea el largo de vida y la descendencia. Veamos el sistema recombinacional en este ejemplo. Tenemos Drosophila melanogaster y Homo sapiens. El número cromosómico de ambas especies en Drosophila es 8 y en Homo sapiens 46. Por lo tanto, es más probable a la recombinación y al aumento de la variabilidad en Homo sapiens, por un mayor número de cromosomas.
Con la flechita roja hacia arriba indicamos que libera variabilidad. En cuanto al crossing over, vemos que en las poblaciones naturales de Drosophila hay bastante número de inversiones. Entonces el crossing over se mantiene bajo en las especies. No hay mucho crossing over. Esto restringe variabilidad para Drosophila melanogaster, y en Homo sapiens, donde hay muchos crossing over o hay alta tasa de crossing over, libera variabilidad. Por otro lado, el sistema de apareamiento en Drosophila melanogaster es muy panmítico. Esto quiere decir que no se eligen muchos las parejas y prácticamente se aparean con el que encuentren primero, y así en cada estadio de apareamiento. En el caso de Homo sapiens vemos que esto no es así y es menos panmítico. Quiere decir que acá es al revés y libera variabilidad en Drosophila y restringe variabilidad en Homo sapiens. Por otro lado, el tiempo generacional es muy corto en Drosophila melanogaster, no vive más que un mes prácticamente, y en cambio la vida de Homo sapiens es bastante larga, así que en este caso también libera variabilidad para Drosophila y restringe para Homo sapiens. Vemos que a la larga esto es más o menos parecido, así que por lo tanto tienen más o menos parecida también la tasa de variabilidad genética en ambas especies. Antes de seguir vamos a hacer una aclaración que es ¿qué es la diversidad genética? En realidad es toda la variación que existe entre los genes desde el principio de la vida. Entonces tenemos distintos grados de diversidad genética. Tenemos individual, los individuos, los organismos, las poblaciones, la especie, la comunidad, ecosistema, biosfera. Y eso se refleja en la distinta cantidad de especies, en las distintas cantidades de poblaciones, y así sucesivamente. En esta foto con distintas fotitos tenemos diversidad ecológica. Fíjense que tenemos distintas comunidades en donde se ven distintos organismos o distinta combinación de especies, podemos decirlo. Y por otro lado tenemos en esta otra combinación de fotos la biodiversidad intraespecífica, es decir, la variación que existe tanto fenotípica como en el fondo genética también, que tiene una misma especie. Vemos a la izquierda distintas variedades de maíz, esto es, que fue lograda mediante manipulación artificial humana, pero que existía previamente la posibilidad en las plantas ancestrales del maíz de tener toda esta variedad. Solamente fue seleccionada, fue elegida por parte de las personas, pero las personas no provocaron esa diversidad. Estaba escondida dentro de la heterocigosis de la población original. Por el lado derecho tenemos distintas variedades, también creadas artificialmente, de papines andinos. También antes de seguir debemos aclarar que la unidad de los procesos evolutivos no son los individuos, sino las poblaciones. Estas son entidades supraindividuales que tienen continuidad biológica de generación en generación, y en su seno se producen los cambios transgeneracionales que constituyen la evolución. O sea que los cambios en los individuos se llaman ontogenia. Los cambios en las proporciones genotípicas de las poblaciones se llaman evolución. Vamos a aclarar acá la definición de población mendeliana, que es ligeramente diferente de la definición de población ecológica. La población mendeliana es la unidad estructural de la evolución. Es un sistema integrado de organismos de la misma especie que se reproducen entre sí de manera bisexual y entre los cuales la transmisión hereditaria es mendeliana. Por lo tanto, solo incluye los eucariotas. En la población mendeliana todos los organismos tienen la posibilidad de reproducirse. Otros conceptos que debemos repasar de la genética de poblaciones es el reservorio o acervo génico, que es que todos los alelos presentes en una población, conjunto de genotipos de una población mendeliana. También el concepto de panmixia que habíamos mencionado antes, que es la posibilidad de reproducción de todos los individuos en una población. O sea que no hay elección de pareja, no hay selección sexual, digamos. También el de frecuencias genotípicas o alélicas, que es el porcentaje en el que se encuentran las diferentes variantes genotípicas. Acá puse esta imagen para hacernos una idea del reservorio génico, lo que significa que es la información hereditaria contenida en la suma de los individuos que constituyen la población. Si nosotros hacemos caso omiso de que son distintos individuos los pingüinos,
podemos pensar que toda esa población es un conjunto de alelos que pueden encontrarse juntos en un determinado individuo en una generación y después separarse y formar parte de otros individuos en la siguiente generación. Y la panmixia, el intercambio reproductivo en el cual cada individuo de un sexo se aparea con el sexo opuesto sin ninguna preferencia fenotípica y por tanto genotípica, es el caso de Drosophila, pero si uno hila un poco más fino, en realidad si tienen por ejemplo las alas curly, las alas plegadas, dobladas, es más difícil que se encuentre con otra que tiene las alas de la misma característica. Así que no es del todo 100% panmítica. Puede ser el caso de alguna fecundación en el mar, por ejemplo erizo de mar, en donde el esperma encuentra el ovocito en una marea, por ejemplo. Entonces ahí sí sería totalmente azaroso. En el caso de las frecuencias genotípicas podríamos mostrarlo de la siguiente manera. Si consideramos el modo más simple en que los individuos son diploides y que hay dos alelos presentes nada más en una población, podemos ver que hay tres posibilidades. Una que sea dominante homocigótico, heterocigótico o recesivo homocigótico. En ese caso podemos establecer las frecuencias absolutas de cada individuo con las siguientes letras, D, H y R respectivamente. Y las frecuencias relativas podremos calcularlas con los números de la población en total. Así, si queremos ignorar el número total de una población que puede variar con el tiempo, podemos hacer la frecuencia génica o alélica y representarla con la frecuencia de A grande como P y A chica como Q. Esto fue lo que hicieron Hardy, un matemático inglés, y Weinberg, un médico alemán, que llegaron a conclusiones similares y establecieron un modelo en el que imaginaron un equilibrio de una población que se mantiene en el tiempo de manera semejante. Las condiciones para este equilibrio son que la población tenga un tamaño infinito, que el apareamiento sea panmíctico, que no haya flujo génico, migración o inmigración de individuos, que todos los individuos tengan igual posibilidad de reproducirse, que no haya mutación ni cambios espontáneos en los alelos. Si se dan estas condiciones hipotéticas, tenemos que la frecuencia del estado homocigótico dominante se puede representar como P al cuadrado. La frecuencia de los heterocigotos puede representarse como 2P por Q. Y la frecuencia de los heterocigotos recesivos puede representarse como Q al cuadrado. Y eso sería igual a 1 o al total de la población. Las posibilidades de distintos porcentajes de cada alelo en una población pueden representarse de la siguiente manera. Puede ser desde el estado en que la totalidad de los organismos sean homocigotos recesivos a el estado a la derecha, que es la totalidad de los organismos sean homocigotos dominantes. Y en el medio tenemos todo el resto de las posibilidades. Las frecuencias genotípicas dependerán de la combinación al azar de los alelos, o sea que haya panmixia y que la frecuencia de los machos sea igual a la frecuencia de las hembras. Nosotros podemos ver teóricamente una población como un diagrama de Venn en donde se encuentran los distintos alelos y las combinaciones pueden ser diferentes de acuerdo a las generaciones que se den en cada momento. Sería como tener un mazo de cartas con distintas distribuciones y que el mazo de cartas se vuelva a dar una y otra vez en distintas combinaciones, pero a la larga sabemos que tenemos las mismas, que si se dan las condiciones del equilibrio de Hardy-Weinberg, tenemos que no van a cambiar la distribución de los alelos. Ahora nosotros podemos pensar que las condiciones para que se dé el equilibrio son muy difíciles, sobre todo la parte de que la población tenga un número tan grande que sea como infinito. Sin embargo, nosotros podemos tener estas condiciones como una hipótesis nula. O sea, en teoría, ¿qué hubiera ocurrido si nosotros tenemos una población con determinadas proporciones y tomamos referencia de esas proporciones en el tiempo 0? Podemos volver en un tiempo futuro, en el tiempo 1, y observar qué es lo que cambió. O sea, podemos ver nuevamente las proporciones y ver si son iguales a las predichas por el equilibrio de Hardy-Weinberg.
En una población ideal, en donde se den las condiciones requeridas para el equilibrio de Hardy-Weinberg, sin procesos evolutivos y de tamaño infinito, las frecuencias génicas no van a cambiar porque no hay nada que provoque el cambio. Nosotros podemos recolectar datos y ver si se cumple o si no se cumple el equilibrio de Hardy-Weinberg. Por eso podemos decir que aquellos procesos que modifican, cambian las frecuencias génicas o alélicas, o sea, si nosotros tomamos Q1, por ejemplo, y lo restamos a Q0, podemos ver que si son iguales, se cumple el equilibrio de Hardy-Weinberg. Si no son iguales, o sea, si delta Q es diferente de 0, ha ocurrido algo. Y ese algo puede ser mutación. Ya vimos que es muy baja, pero la posibilidad de cambio existe. Puede haber ocurrido migración, la llegada o la salida de individuos que alteró las proporciones de alelos en esa población. Pudo haber habido selección natural o selección sexual y también pudo haber habido deriva génica. Algo pasó que no se cumplió el equilibrio. Y de ahí sería un punto de partida para investigar qué pudo haber pasado. También podemos dividir aquellos procesos que cambian las frecuencias génicas en los modelos determinísticos, que son aquellos en los que, conociendo el estado inicial y el coeficiente que gobierna el cambio, podemos predecir el estado a tiempo 1. Modelos determinísticos son la mutación, la selección natural y el flujo génico. Pero también existen procesos estocásticos, procesos azarosos, que no es posible predecir el estado final aún conociendo el estado inicial. Y ese es el caso de la deriva génica. Volviendo al caso de la selección natural, vamos a dar una definición más moderna que la de Darwin, que es la de Endler en 1978. La selección natural ocurre solo si hay variabilidad. Si el carácter que está siendo seleccionado está asociado al fitness. Si el carácter que está siendo seleccionado se transmite entre generaciones. El fitness es una medida de la capacidad de un genotipo particular, que a veces puede ser un individuo, aunque no siempre, para sobrevivir y reproducirse. El fitness es un concepto relativo, ya que el éxito evolutivo de un genotipo no está determinado por su fitness absoluto, sino por el relativo en comparación con el fitness de los demás individuos de la población. Antes de terminar, tenemos que tener en cuenta que la distribución de las frecuencias del carácter variará entre las edades o etapas de un ciclo vital de un determinado organismo. Si la población no está en equilibrio, entonces la distribución de frecuencias variará entre generaciones. Puede ser que un carácter esté seleccionado a favor cuando esté en estado de semillas o de arbusto joven, pero no lo sea en estado de árbol o viceversa. También podemos imaginar en que un carácter pueda ser favorable para el estado oruga, pero desfavorable para el estadio de imago, y así sucesivamente. Bueno, ahora con estas herramientas podemos estudiar qué pasa con las poblaciones. Ahora podemos ver cómo es el cambio en la distribución de los alelos que conocemos como evolución. Pero vamos a seguir en la próxima.